Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Cristina de Sajonia. Ella fue una princesa alemana que se acabará convirtiendo en landgravina consorte de Hesse. Contrajo así un matrimonio que sería muy fértil pero infeliz, soportando no solo el desagrado que su marido sentía hacia ella, sino la humillación de que su esposo decidiese casarse con otra mujer, mientras aún se encontraba casado con ella, cometiendo así bigamia. Esta biografía es realizada por petición de Ernesto Suárez Blanco, Lolo y La Rosa. Cristina de Wettin y Jagellon nació el 25 de diciembre de 1505 en la ciudad de Dresde, en el Ducado de Sajonia, actualmente en Alemania. Fue hija del duque Jorge de Sajonia, apodado el Barbudo, y de la esposa de este, la duquesa Bárbara Jagellon. El matrimonio tuvo 10 hijos en común, siendo Cristina la octava de sus vástagos. Para el momento de su nacimiento, sus hermanas Ana e Inés ya habían fallecido, convirtiéndose así la princesa en la hija mayor de los duques de Sajonia. Por esta razón, sería educada y formada para ser una buena consorte, debido a que de ella se esperaba de que llegase a contraer un casamiento que fuese beneficioso para su familia. En el año 1521 se celebró la Dieta de Worms, donde el ducado de Sajonia estableció una serie de alianzas con el landgraviato de Hesse, sellándose estas alianzas con el compromiso entre Cristina y el landgrave Felipe I de Hesse, siendo un casamiento bastante deseado por ambas partes para fortalecer los lazos amistosos y familiares entre las casas Wettin y Hesse, debido a que para entonces el hermano mayor de Cristina, el príncipe heredero Juan, se había casado con la hermana mayor de Felipe, la princesa Isabel de Hesse. El 11 de diciembre de 1523 se celebró la boda entre Cristina y el landgrave Felipe en la ciudad de Dresde, en el ducado de Sajonia. Para entonces ella tenía 17 años de edad en el momento de la unión y él 19. Pese a que su marido era descrito como un hombre atractivo y de cuerpo atlético, su matrimonio acabaría siendo muy infeliz. El propio landgrave llegó a decir públicamente que no sentía ningún tipo de cariño ni de atracción hacia su esposa, considerándola una mujer poco agraciada y nada interesante. Incluso se quejaría de su olor corporal, asegurando que desprendía un olor que le desagradaba bastante. Tras celebrarse su boda, su marido se centró en los asuntos políticos y religiosos del landgraviato de Hesse, ignorando prácticamente a su esposa, compartiendo tan solo el lecho con ella por pura obligación para asegurar la sucesión del landgraviato. Cristina tardaría 3 años en quedarse embarazada y pese a que su matrimonio fue bastante infeliz, llegó a tener una amplia descendencia con su marido. En el año 1527 nació Inés, quien llegó a ser duquesa y electora consorte de Sajonia. En el año 1529 nació Ana, quien llegó a ser condesa palatina consorte de Zweibrücken. En el año 1532 nació Guillermo, quien llegaría a ser landgrave de Hesse-Kassel bajo el nombre de Guillermo IV. En el año 1534 nació Luis Felipe, quien falleció durante la infancia. En el año 1536 nació Bárbara, quien llegó a ser en primeras nupcias duquesa consorte de Württemberg-Montbelgard y en segundas nupcias condesa consorte de Waldeck. En el año 1537 nació Luis, quien llegó a ser landgrave de Hesse-Marburgo bajo el nombre de Luis IV, y en el año 1539 nació Isabel, quien llegó a ser electora consorte del Palatinado. Pese a tener tantos hijos con su marido,
El landgrave seguiría mostrando un gran desagrado hacia Cristina, mostrándose cada vez más cansado de su matrimonio. Un día, su esposo se fijó en una noble alemana llamada Marguerite von der Saale, que había llegado a la corte de Hesse para ejercer como dama de compañía de la landgravina, enamorándose perdidamente de esta mujer. El landgrave pronto empezó a cortejar a la dama, pero se daría cuenta de que el hecho de convertirla en su amante afectaría mucho a su imagen como principal representante del movimiento protestante. Fue tal el deseo que sentía hacia esta dama que el landgrave Felipe acudió hasta el mismísimo Martín Lutero para buscar consejo, ya que el gobernante tenía la intención de divorciarse de Cristina para casarse morganáticamente con su amada, pero Lutero le desaconsejaría tal idea, debido a que el divorcio entre los landgraves también afectaría mucho su reputación. Así que Lutero le ofreció una opción al gobernante de Hesse, que consistiría en casarse con Marguerite sin necesidad de divorciarse de Cristina, ya que consideraba que la bigamia era mejor que un divorcio, que podría afectar bastante a la imagen del gobernante. Felipe acabaría haciendo caso a Lutero, casándose así en el año 1540 con la dama Marguerite, llegando a nacer de este segundo matrimonio 9 hijos. En un principio, Cristina no vería con buenos ojos aquel casamiento, pero acabaría dando su consentimiento a cambio de que su marido le prometiese que ella podría seguir manteniendo su posición como landgravina consorte y que sería la esposa principal del gobernante, además de poder ejercer como regente del landgraviato durante las ausencias de su marido. También le exigiría a su esposo que mantuviese a Marguerite y a los hijos que tuvo con ésta lejos de la corte y de la gobernación, además de que en el momento en el que falleciese el landgrave, tan solo los hijos de Cristina podrían heredar los títulos nobiliarios y la fortuna del landgrave, mientras que los hijos de Marguerite solo heredarían algunas de las propiedades de su difunto padre. Tras establecer este trato con su marido, Cristina llegaría a tener hasta 3 hijos más con su esposo, pese a su infelicidad conyugal. En el año 1541 nació Felipe, quien llegaría a ser landgrave de Hesse-Rheinfels, bajo el nombre de Felipe II. En el año 1543 nació Cristina, quien fue duquesa consorte de Holstein-Gottorp, y en el año 1547 nació Jorge, quien llegaría a ser landgrave de Hesse-Darmstadt bajo el nombre de Jorge I. El matrimonio tuvo un total de 10 hijos en común, llegando casi todos ellos a edad adulta. Cristina se encontraba embarazada de su último hijo cuando su marido fue capturado por las tropas del emperador Carlos V durante la guerra de Esmalcalda, algo que ocasionó que nunca más se volviesen a ver. El landgrave Felipe seguiría ejerciendo el poder desde prisión, siendo la gobernación del landgraviato supervisado por el Sacro Imperio Romano Germánico, formando así parte Cristina del Consejo de la Regencia, junto a su hijo, el príncipe Guillermo. La landgravina no pudo ejercer como única regente como su esposo le había prometido años atrás, cuando éste se casó con su segunda esposa, debido a que su marido se negaría a designarla como tal, ante el miedo de que Cristina tomase medidas contra la otra familia del landgrave. Pese a su infelicidad conyugal y la humillación de que su marido cometiese bigamia, la landgravina intentó en distintas ocasiones que su marido fuese puesto en libertad. Incluso se llegó a reunir personalmente con el emperador Carlos V, pero éste ignoró todas sus súplicas y peticiones. Cristina pasó sus últimos años de vida luchando por la liberación de su marido, pero no logró reencontrarse con él, debido a que la landgravina acabaría falleciendo a causa de unos problemas de salud el 15 de abril de 1549, a los 43 años de edad, en la ciudad de Kassel. Su marido acabaría siendo puesto en libertad en el año 1552
y traería más hijos al mundo junto a su segunda esposa. Los restos mortales de Cristina descansan junto a los de su marido en la iglesia de San Martín de Kassel, en Alemania. Cristina, ser una de las tantas mujeres de su tiempo que se verían obligadas a contraer un matrimonio que acabaría siendo muy infeliz, ya que pese a casarse con un hombre que era considerado como bastante atractivo para la época, ella no sería de su agrado, siendo descrita como una mujer muy fría y antipática, además de que su marido se quejaría de su olor corporal. Pero pese a todas las pegas que puso su esposo y a su infelicidad conyugal, el matrimonio logró tener una amplia descendencia, además de que la landgravina luchó por la liberación de su marido, cuando lo más sencillo para ella hubiese sido dejarlo a su suerte. Cristina sufrió la gran humillación de que su marido contrajese un segundo matrimonio, cometiendo así bigamia. Pero pese a tal escándalo y a no mostrarse de acuerdo en un principio, acabaría aceptando esa situación, incluso acabaría sacándola partido, ya que logró que su marido la considerase como su primera esposa y que sus hijos siguiesen siendo sus principales herederos, manteniendo a su otra familia en un segundo plano. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Cristina de Sajonia. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis otros matrimonios dentro de la nobleza o de la realeza que fueron bígamos. También quisiera agradecer a Lazarus y a Katia Salas su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!